Ya chicos, como les decía antes, para empezar, para ubicarnos dentro de lo que es la micología, tenemos que saber, como les dije, que hay cinco grandes grupos, cinco grandes reinos donde se clasifican los seres vivos. Reino monera, reino fungi, reino protista, reino vegetal y reino animal. Entonces, los hongos se encuentran en el reino fungi. Entonces, la micología se encarga de estudiar a este reino fungi, donde encontramos los hongos. Estos hongos pueden ser macroscópicos, que lo podemos ver con los ojos, que son las setas, ¿no? Las setas de Mario Bros, que no la conoce, o los champiñones. Y también los hongos microscópicos, que son hongos que pueden contaminar alimentos, que nosotros no lo vamos a ver solamente con un microscópico, que son los mohos o las levaduras, ¿ya? Estos mismos honguitos, de acuerdo al interés social que presentan, se los clasifica en hongos ornamentales y su interés social es más que todo decorativo, hongos alimenticios y para alimentación, contaminantes que pueden contaminar cultivos o demás, biocontroladores para controlar también plagas, y lo que a nosotros nos interesa más que todo son estos últimos cuatro hongos de aquí, que son los hongos medicinales, los hongos alucinógenos, los hongos tóxicos y los hongos patógenos. Estos hongos son los que a nosotros nos interesa, la micología médica, ¿ya? Y los objetivos de la micología médica son cuatro. Primeramente, estudiar al hongo como agente etiológico o también a su metabolito. ¿Quién está con el audio prendido? Para que lo vote. Lo voy a votar. Ya está. Ya. Entonces, les decía, la micología médica tiene cuatro objetivos. El primero, estudiar al hongo o a su metabolito como un agente infeccioso de una enfermedad. El segundo, estudiar la clínica de esa enfermedad. El tercero, estudiar el diagnóstico de esa enfermedad. Puede ser un diagnóstico micológico por un examen directo a un cultivo, serológico o mediante observación de biopsia, ¿no? Histopatológico. Y el último punto, también se encarga de estudiar los tratamientos frente a esas enfermedades que son producidas por hongos. Ya, continuamos. Como les dije antes, tenemos cinco tipos de clasificación de los hongos. Perdón, de los seres vivos. El único reino que está compuesto por células procariotas, es decir, células antiguas, son el reino monera, donde encontramos a las bacterias. En cambio, los otros cuatro grupos, el fungi, protista, vegetal y animal, están compuestos por células eucarióticas, es decir, que son células complejas que presentan un sistema de endomembranas, presentan distintos órganos, presentan citoesqueletos, son células complejas. Entonces, las células de los hongos son complejas, ¿ya? Y lo más importante de las células eucarióticas y por lo tanto también de los hongos es que presentan un núcleo, ¿no? Presentan un núcleo. ¿Y qué significa eso? Que su material genético va a estar envuelto en una membrana nuclear. Eso es un núcleo definido. Otro punto de las células de los hongos es que su pared celular está compuesta de quitina, ¿ya? Otro punto es que la membrana celular de su membrana, pues, encontramos el esterol, que es el ergosterol. En las células animales encontramos el colesterol. En las células vegetales encontramos el fitosterol. En los hongos encontramos el ergosterol. Otro punto es que encontramos los ribosomas 80S y como son células eucariotas complejas, encontramos también los que son el sistema de endomembrana, mitocondrias y citoesqueleto. Las mitocondrias, ¿por qué? Porque estos hongos tienen una nutrición son heterótrofos, es decir, que captan los nutrientes y la energía a partir de compuestos que ya están formados. No producen su propia energía ni nutrientes. O sea, más que toda la energía, no la produce por sí sola como son los vegetales, las plantas, sino que captan su energía degradando compuestos que ya están formando y eso lo hacen en sus mitocondrias. Ahora, estos honguitos, de acuerdo a la forma de su célula, y si están solas o no,
se los clasifica en pluricelulares o unicelulares. Unicelulares si es que solamente una célula compone el hongo. Pluricelulares si es que un montón de células los componen, ¿no? Pluri-uni. Entonces, en aquellos que son pluricelulares, encontramos a los hongos que tienen la forma filamentosa. Es decir, es como un pelo donde dentro de ese pelo están formados por un montón de células, por así decirlo. Esos son hongos filamentosos. Y también encontramos a las setas, ¿ya? Entonces, dentro de los hongos pluricelulares encontramos hongos filamentosos y a las setas. Y dentro de los hongos unicelulares encontramos solamente a las levaduras, ¿ya? Ahora, existe un grupo que es capaz de pasar de una forma filamentosa a una forma levaduriforme. Hasta este punto ya tenemos que saber que existen hongos filamentosos, que son pluricelulares, y hongos levaduriformes, que son unicelulares. Pero existe un tercer grupo que es capaz de pasar de la forma filamentosa a la forma levaduriforme, ¿ya? Como lo vemos acá, estos hongos filamentosos mayormente se desarrollan cuando están a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Y ese honguito, bueno, ese tipo de hongo que es capaz de pasar a la forma levaduriforme, se conoce como hongo dimórfico. Las dos formas, por así decirlo, por eso di, de las dos formas, ¿ya? Entonces, volviendo a recapitular esto. Dentro de los hongos pluricelulares encontramos a los hongos filamentosos. Y dentro de los hongos unicelulares encontramos a los hongos levaduriformes. Existen otros hongos que son capaces de pasar de la forma filamentosa a la forma levaduriforme. Y eso se va a dar de acuerdo a qué? De acuerdo a la temperatura. Estos hongos dimórficos, cuando estén a una temperatura de 25 grados, van a desarrollar la forma filamentosa. Pero si nosotros les subimos la temperatura a 37, van a desarrollar la forma levaduriforme. Ya, esos son los hongos dimórficos. Entonces, ahora vamos a ver lo que son la clasificación de las hifas. Nosotros sabemos que las hifas, un conjunto de hifas forman los micelios y ya un montón de micelios forman los talos. Vamos a ver la clasificación de las hifas. Las hifas, de acuerdo a su origen, si es que la hifa nace a partir de una espora o una conidia, se conoce como hifa verdadera, como lo estamos viendo acá. Este vendría a ser, si nació a partir de una espora o de una conidia, va a ser una hifa verdadera. Pero si es que esa hifa nace a partir de una levadura que no se estrangula y no se desprende, ¿ya? Se conocen como pseudohifas, falsas hifas. Y esto vendría a ser como una forma de, no sé si han visto alguna vez los globos que le dan vueltitas y son globos unidos y unidos y unidos, más o menos así, ¿ya? Vendría a ser una levadura que estaba en gemación, pero no se desprendió. Y luego de esa levadura hay otra gemación, pero sigue sin desprenderse. Esos son las pseudohifas, ¿ya? Entonces tenemos hifas verdaderas que nacen a partir de conidias o esporas y pseudohifas que nacen a partir de gemaciones de levadura que no se desprenden. Después tenemos también, como les dije antes, de acuerdo a la morfología, a la forma de los hongos, si son filamentosos o si son levaduriformes. Después tenemos también, de acuerdo a la función, cuando nosotros sembramos una parte del honguito o tenemos unas colonias de los hongos, vamos a encontrar dos tipos de micelios o dos tipos de hifa. El micelio que está en la parte superior es el micelio aéreo y tiene la función de reproducción, porque en ese micelio encontramos todos los elementos de reproducción del hongo. Y el micelio o las hifas que van a estar por abajo del medio del cultivo se conocen como micelio o hifas vegetativas y tienen la función de nutrición, ¿ya? Después también tenemos si es que esas hifas presentan o no pigmento. Si presentan pigmento, se conocen como hifas u hongo de mateáceo, donde el honguito ya va a contener un pigmento y normalmente son de un color café, que también normalmente producen colonias oscuras o negras, ya estos hongos de mateáceo. Y aquellos hongos que no tienen pigmento en sus hifas son los hialinos, ¿ya? Entonces tenemos a los dos. Si tienen pigmento son de mateáceo, si no tienen pigmento son hialinos, incoloros, sin color, sin pigmento.
Y por último tenemos a que si esas hifas presentan o no presentan un tabique, ¿ya? Si presentan un tabique, son tabicados o septados. Y si no presentan un tabique, son cenocíticos, ya como lo vemos aquí. Esta es una hifa, es larguita y está compuesta por muchas células. Entonces, si esa hifa presenta un tabique, ese tabique está delimitando a una célula. Este vendría a ser una célula, esta es otra célula, esta es otra célula. Entonces, esta es una hifa tabicada, ¿no? Y aquí estamos viendo igual. Esta es una hifa compuesta por varias células, pero en este caso no tiene tabique. Es una célula, es una hifa cenocítica, no tiene tabique. Y sus núcleos están dispersos por los citoplasmas. Ahora, esto es lo más importante, es lo que más cuesta, por así decirlo, la reproducción de los hongos, la propagación de los hongos. Pero para darnos una idea, yo hice un mapa conceptual para que nos vayamos ubicando. Ojalá todos lo logren entender y si no entienden me pueden preguntar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los hongos se van a reproducir por dos vías, vía tálica o vía blástica, de acuerdo a la forma del hongo. ¿A qué me refiero con eso? Si el hongo presenta una forma filamentosa, ya aquí hongo filamentoso, se va a reproducir por la vía tálica. Sabemos que los hongos filamentosos encontramos a las hifas. Un conjunto de hifas son los micelios. Y un un montón de micelios forman los talos. ¿No ve? Entonces, los hongos filamentosos son los que se reproducen por vía tálica. En cambio, los hongos levaduriformes son los que se reproducen o propagan por vía blástica. Y la vía blástica no es más que la gemación o brote. Aquí vemos una levadura. Entonces, a esta levadura le nace un pequeño brote. Ese brote va creciendo y origina a dos células. Entonces, esto se conoce como gemación, ¿ya? O división por brote. Y esto es por la vía blástica. De aquí lo complejo, más que todo, es la vía tálica de los hongos filamentosos. Esto es lo complejo porque ahorita lo vamos a ver. En esta vía tálica, lo que sucede es que una de esas células se va a convertir en conidia, ¿ya? Una de esas células de la hifa se convierte en conidia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta misma vía tálica se clasifica en holotálica o enterotálica, de acuerdo a si es que tiene o no células especializadas. ¿Cómo les explico esto? Les pongo un ejemplo de una hifa, lo voy a dibujar acá. Les pongo un ejemplo. Si es que aquí tengo una hifa, ¿ya? Si es que a esa hifa esta célula se especializa, entonces es una vía enterotálica. Pero si cualquiera de estas células puede dar origen a las conidias, entonces es una vía holotálica. La vía holotálica es aquella vía en donde no existen células especializadas, cualquiera de las células puede dar origen a las conidias. Pero en cambio, en una vía enterotálica, una de esas células de la hifa se va a especializar para dar origen luego a las conidias, ¿ya? Entonces, holotálica y enterotálica. Tenemos que tenerlo bien en cuenta porque la doctora pregunta. Ahora, dentro de la vía holotálica, donde no existen células especializadas que formen las conidias, o sea, cualquiera de las células puede producir esas conidias, encontramos a la fragmentación de hifas o también a la formación de clamidosporas, ¿ya? Esto que vemos acá es la fragmentación de la hifa, donde tenemos la hifa y esta hifa se puede partir, se fragmenta. Entonces, este pedazo se va para un lado y puede seguir produciendo la hifa, se puede seguir propagando. Lo mismo por este lado, ¿entienden? Eso es la fragmentación de la hifa. No existe una célula especializada que me dé lugar a más conidias, sino cualquiera de estas células, cualquiera que se fragmente puede dar origen a otras hifas. Eso es la fragmentación de la hifa. Y la formación de clamidospora, donde cuando el hongo está en un ambiente adverso, condiciones adversas,
este honguito empieza a recolectar nutrientes, engruesa sus paredes y forma lo que es la clamidospora, ¿ya? Esta clamidospora, pregunta de examen, es la forma de resistencia del hongo, ¿ya? Frente a condiciones adversas. Y esto es lo que estamos viendo acá. Aquí está. Esta es una hifa. Cualquiera de estas células de la hifa pudo haberse convertido en una clamidospora, ¿ya? Entonces esta es la clamidospora. La hifa empezó a recolectar nutrientes, engrosó sus paredes y formó la clamidospora. Entonces, estos dos ejemplos encontramos en la vía holotálica, sin células especializadas. Y ahora, en el otro lado, en la vía enterotálica, donde sí existen células que se especializan para dar origen a conidia, encontramos la vía sexual y la vía asexual. ¿Ya? Vamos por primero la vía sexual. En la vía sexual tenemos que tener en cuenta 3 puntos. La plasmogamia, que es la unión de citoplasma, la cariogamia, que es unión de los núcleos. Y una vez están unidos los núcleos, luego se da lugar a las meiosis, que van a dar origen ya a las conidias, ¿no? Pero, este es otro pero, tenemos que tener en cuenta que esta misma vía sexual se va a clasificar en homotálica o heterotálica. Homotálica si es que se unen dos hifas de una misma espora. Aquí se lo voy a explicar mejor. Con esta imagen de acá. Vean esta imagen de acá, por favor. Si esta hifa de acá que estamos viendo acá, toda esta hifa que estoy marcando de rojo, nace a partir de esta conidia o a partir de esta espora. Y esta otra hifa también nace a partir de una misma espora o conidia. Lo que va a dar lugar va a ser a la cigospora. ¿Ya? Es una vía homotálica. Esa es la vía homotálica. Cuando la unión de esas dos hifas, o bueno, dos células de una misma, de diferentes talos, pero de una misma espora, se unen y dan lugar a la cigospora. Esta es una hifa. Una de estas células se va a unir a la otra célula de la otra hifa. Va a formar lo que es un progametangio. Y luego se forma lo que es esto de acá, el cigoto, que dentro del cigoto, o gametangio también se puede decir, están las cigosporas. No sé si me entendieron eso, o lo mejor lo voy a volver a explicar. En la vía homotálica, se dice que es homotálica porque la unión de los talos o de las hifas o de las células de esa hifa se dan a partir de una misma espora. Como les expliqué antes, si esta hifa nació a partir de una misma espora y esta otra hifa también, entonces es homotálica. Homo, ¿ya? ¿Qué significa? Que los gametos van a ser iguales. Esta célula es igual a la otra. Los gametos son iguales. Y lo que forma a partir de la unión de estas dos células, de estos dos gametos, es un cigoto, que dentro de ese cigoto se encuentran o se van a formar las cigosporas. En otras palabras, estoy diciendo que en la vía homotálica se van a formar un cigoto y luego las cigosporas. Eso es lo que tienen que saber. En cambio, en la vía heterotálica es diferente. En la vía heterotálica, lo que pasa es que esta hifa proviene de otra conidia o de otra espora, y esta de otro igual. Y en este caso encontramos lo que es una célula masculina y una célula femenina en la vía heterotálica. Hetero. ¿Ya? Entonces, la célula masculina se conoce como anteridio y la célula femenina, el gameto femenino, se conoce como oogonio. La unión del ateridio y el oogonio da lugar a la oosfera, que en su interior se van a formar las oosporas.
¿ya? Esto es un poco complicado, pero ¿qué vamos a hacer? Es así, si la única forma de aprenderlo es leyendo y leyendo y leyendo, ¿ya? Entonces, voy a volver a explicar. Lo importante que tienen que saber de acá es esto que están viendo aquí, ¿ya? En la parte, en la vía enterotálica, que es la forma sexual, tenemos que tener en cuenta que va a haber tres puntos importantes. La unión de los citoplasmas, que es la plasmogamia, la unión de los núcleos, que es la cariogamia, y luego la meiosis, la división meiosis, para dar lugar a las esporas, ¿no? O a las conillas. Entonces, otra cosa que tenemos que saber de acá es que si es que se unen células bueno, hifas que nacen a partir de una misma espora, se conoce como vía homotálica y da lugar a las cigosporas. Pero si es que se unen hifas o talos diferentes de diferentes conidias o esporas, ya da lugar, bueno, a la vía heterotálica, y aquí existe lo que es un gameto masculino y un femenino, y da lugar a los oosporas, ¿ya? Eso en cuanto a la vía sexual. En la vía sexual tenemos un montón. Tenemos un montón. En la vía asexual ya no existe lo que es la unión, estos tres puntos que vemos acá. No hay esto de plasmogamia, carogamia y meiosis. Eso solamente es en la vía sexual. ¿Ya? En la vía sexual, asexual, encontramos lo que es la formación de esporas, que son elementos internos, y formación de conidia, que son 7 tipos de formación de conidia. ¿Ya? Ahora venga, lo voy a explicar. En el caso de la formación de las esporas, aquí lo estamos viendo, esto se da lugar a partir de hifas que son cenocíticas, no tienen tabiques, eso es una hifa cenocítica. Entonces, una de esas células de la hifa, que es cenocítica, de los hongos inferiores, se va a especializar y le va a salir un elemento que se conoce como esporangioforo. Esporangioforo le sale de la hifa. Y al final de este esporangioforo encontramos lo que es el esporangio, que para que se imaginen, imagínense como una pita que va a ser, bueno, una pita puede ser, y que en la punta termina en un globo que dentro tiene globitos, ¿ya? La cabeza, el globo grande, viene a ser el esporangio. Y los globitos que están en su interior vienen a ser las esporangiosporas. Si ustedes revientan ese globo, ese esporangio, la membrana, se liberan las esporangiosporas y en su interior encontramos lo que es la columnela. Esta parte que están viendo acá es la columnela. Y este resto, esto que están viendo acá, que es resto de membrana, se conoce como collarete. ¿Ya? ¿Se entendió? Esta es una hifa cenocítica donde una célula se especializa, le nace un esporangioforo, termina en un esporangio, que es una membrana que está englobando a las esporas, que son las esporangiosporas, ¿no? Y que cuando revienta, libera a las esporangiosporas. Y encontramos ya en su interior a la columnela y el collarete. En cambio, los conidios lo producen células, bueno, hifas que son tabicadas, ¿ya? Y son elementos externos, es decir, que estos elementos se liberan directamente al exterior. Las esporas tienen que formarse en el interior de una estructura, de una membrana, por así decirlo, como lo están viendo acá, como les expliqué antes. Las esporangiosporas van a estar en el interior del esporangio. En cambio, en las conidias, estas conidias se liberan directamente al exterior, ya por eso son elementos externos. Y tenemos 7 tipos de formación de conidias: artroconidias, blastoconidias, simpodioconidias, aneloconidias, fialoconidias, poroconidias y aleuroconidia. Son 7 tipos de formación de conidia. Lo vamos a ir explicando uno por uno. Primero los artroconidias. ¿Ya?
¿Qué es lo que sucede en la formación de los artroconidios? En esta formación de artroconidios lo que sucede es que una de estas células que están en la punta se va a especializar y va a empezar a fragmentarse, ¿ya? Y produce la fragmentación de las hifas, ¿no? Entonces, esta es la formación de artroconidios. Aquí está la puntita y una de estas células se especializa y esta puntita va a ir desprendiéndose, y las conidias que se están formando son artroconidios, ¿ya? Las blastoconidios. De la hifa que está ubicada, una de esas células se va a especializar y va a producir gemaciones de esa hifa. Como lo están viendo acá, acá hay un montón. Esta es una hifa que puede estar más larga, pero de esas células de la hifa, una se especializa y da lugar por gemación a los blastoconidios, ¿ya? Luego tenemos a los simpodioconidios, donde una de esas células de la hifa se especializa y produce un conidióforo, que es una estructura larga. Y de ese conidióforo, por gemación, va a dar lugar a los simpodioconidios, que normalmente tienen esta forma, ¿ya? Este es el conidióforo, y estos de aquí son sus simpodioconidios. Luego tenemos a los aneloconidios, donde una de esas células se especializa, forma un conidióforo, y luego existe una estructura especializada que se conoce como anélide. Esta anélide es lo que da lugar a la aneloconidia, ¿ya? Esta anélide va a formar más que todo como una cadena de conidias, donde por aquí de la anélide le nace una conidia, empuja a la que está acá y va formando como una cadena. Y cuando se separa, cada vez que se forma una nueva conidia, una nueva aneloconidia forma lo que es una cicatriz, ¿ya? En el anillo, en forma de anillo, aquí como están viendo acá. Esto acá es la anélide, esta es la conidia. Cuando se forma una nueva conidia, va esta aquí que ya está formada, va a ser empujada. Aquí se lo voy a dibujar. Lo empuja y hay dos, ¿me entienden? Y si nace otra, ya van a haber tres. Eso es la formación de aneloconidias mediante sus anélides. Luego los fialoconidios se forman a partir de una estructura que se conocen como fiálides. Tienen forma de florero, ¿ya? Como lo están viendo acá, esta es la fiálide, y a partir de estas fiálides empiezan a formarse sus conidias, que son fialoconidias. Esto lo podemos ver como ejemplo acá en los aspergillus, no sé si, creo que ya hemos avanzado a aspergillus, las cabezas aspergilares, ¿ya? Que pueden ser uniseriadas o biseriadas. Lo importante es que estos aspergillus contienen estas fiálides y por lo tanto sus conidias son fialoconidias. Luego, los poroconidios, que se forman a partir donde una célula se especializa y tienen se le conoce como célula porógena, donde a partir de ese poro nacen las poroconidias y se desprenden, ¿no? Estos son poroconidios. Y por último, los aleuroconidios, que estos aleuroconidios los conocemos y son los más conocidos por los dermatofitos, ¿no? Los dermatofitos, más que todo, son los que producen estos aleuroconidios. Pueden ser macroconidios o microaleuroconidios. Una de estas células de la hifa se especializa y da lugar a la leuroconidia. Como les dije, pueden ser macro o pueden ser micro. Entonces, hasta ahí es todo lo que es la reproducción de los hongos, reproducción y propagación de los hongos. Ahora, por último, vamos a ver lo que es la taxonomía de estos hongos. Los hongos se ordenan y se clasifican de manera jerárquica. Primero, de más grande al más chiquito. Primero más grande es el reino, que se va haciendo más chiquito, más específico. Reino, luego división, luego la clase, luego el orden, luego la familia, luego el género y luego la especie. ¿Ya? Así se clasifica de manera taxonómica. Ahora, cuando nosotros escribimos el nombre de un honguito, tenemos que tener en cuenta
que el género, la primera letra del nombre del género, tiene que ir con mayúscula. Y todo lo demás tiene que ir con minúscula. Esa es la regla. Y no solamente se aplica en los hongos, se aplica en todos los microorganismos, que la primera letra del género va en mayúscula y lo demás va en minúscula. ¿Ya? Luego tenemos también a lo que, bueno, perdón. Ya. Tenemos que saber también que ese nombre tiene que ir en letra cursiva o tiene que estar subrayado. ¿Qué más? Tenemos que saber que cuando nosotros queremos escribir varias especies de un género, como dice acá, por ejemplo, la cándida tiene muchas especies. El género es la cándida y las especies pueden ser cándida albicans, tropicalis, cruzei, un montón, ¿ya? Si nosotros queremos colocar o escribir un montón de esas especies, lo que hacemos es primeramente escribir el nombre completo de uno, su género y su especie, y de los siguientes que vamos a escribir, solamente lo simplificamos escribiendo con mayúscula la primera letra del género, como lo vemos acá. Cándida pseudo tropicalis. Cándida, esa C es de cándida, punto, está abreviado. Guillermondi. Cándida, esa C es de la cándida de nuevo. Y su especie es Cándida albicans, Cándida tropicalis. Así, ¿ya? Y por último, cuando nosotros nos referimos a una especie o a muchas especies, podemos colocar, si es que eso lo colocamos en el laboratorio, más que todo cuando no logramos identificar a las especies. Si nosotros no sabemos qué especie es, podemos colocar solamente el género y SPP, que significa especie. Eso lo hacemos para referirnos a las especies, pero sin haberlas identificado. ¿Me entienden? Para eso utilizamos la SPP, para referirnos a las especies que tienen un género, pero no los estamos especificando. Por ejemplo, los Aspergillus tienen muchas especies. Aspergillus flavus, terrius, ¿no? ¿Qué más? Fumigatus, niger. Si yo no quiero colocar el nombre de todos esos, de todas las especies, puedo colocar Aspergillus spp, que significa especies de Aspergillus, en otras palabras. Por último, la clasificación de los honguitos. Sabemos que el reino es el reino fungi. Y de este reino encontramos dos divisiones importantes: Myxomycota y Eumycota. ¿Ya? Ahora, dentro de estos Eumycota encontramos a los hongos inferiores y a los hongos superiores, que yo se lo voy a explicar mejor acá. Los hongos inferiores tienen la característica de estar compuestos por hifas, que normalmente son gruesas, pero lo importante es que son hifas cenocíticas, sin tabique, ¿ya? Hifas cenocíticas sin tabique, y que se pueden reproducir por vía asexual, ¿ya? Mediante esporas, o por vía sexual, formando también oosporas o cigosporas, dependiendo del orden. Si el orden es mastigomicotina o si es cigomicotina. Si el orden es mastigomicotina, la reproducción sexual se da por cigospora, igual en la cigomicotina. En ambos la reproducción sexual es por cigospora. Pero en la reproducción asexual, el orden mastigomicotina produce esporas móviles que son las zoosporas. Eso no nos interesa porque normalmente esto se da en ambientes húmedos como pantanos, ¿ya? Que casi no causan micosis porque, bueno, casi no encontramos pantanos. Pero esto, olvídense, ¿no? De estas esporas móviles que son las zoosporas, porque casi nunca preguntan, no he visto que pregunten. Lo estamos viendo acá. Esta de acá es una hifa, esta es otra hifa que nacen a partir de una misma espora, ¿ya? Estas dos células se van a ir uniendo, forman el progametangio, luego el gametangio,
Y por último, el cigoto y dentro la cigospora. En cambio, la cigomicotina, la forma asexuada, se da por esporangiospora, que es lo que les he explicado antes. Una hifa, bueno, unas células de esa hifa senocítica se especializa, forma el esporangióforo, que termina formando en la parte más de arriba el esporangio, que en su interior contiene las esporangiosporas, ¿no? Y por último, los hongos superiores, que estos hongos superiores tienen la característica de ser hifas tabicadas, tienen tabique. La reproducción asexual se da por esporas o por conidia. Y la reproducción sexual también es de acuerdo al orden por basidiosporas o por ascosporas, ¿ya? El orden ascomicotina y también el orden basidiomicotina son hongos perfectos. Son hongos que tienen hifas tabicadas y se pueden reproducir tanto por vía sexual o asexual. Son hongos perfectos. En cambio, el orden deuteromicotina son hongos imperfectos porque no presentan una reproducción sexual, solamente asexual. Esto de aquí es pregunta de examen. Ya yo lo he visto en exámenes también. ¿Cuál es el orden que no presenta reproducción sexual? Bueno, ¿cuál es el orden que no presenta la reproducción sexual? Es la deuteromicotina, ¿no? Estos son hongos que no presentan la forma sexual. En el caso de la ascomicotina, la reproducción sexual se da por la formación de ascosporas. Y en el caso de las basidiomicotinas, la reproducción sexual se da por basidiosporas. Y eso sería todo. Bueno, tengo más, pero ya es muy largo y lo que quieran, que les explique ya un resumen de las tiñas, de la piedra negra, piedra blanca, pitriácido versicol y demás, van a tener que asistir a la auxiliatura de mañana, ¿no? Que va a ser a las 9. A las 9 de la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana. Y quería preguntarte, ¿lo vas a hacer así uno por uno o lo que va a entrar nomás en el examen? O lo que posiblemente puede entrar. Lo que posiblemente, ya yo les voy adelantando que estudien, bueno, vean imágenes. Eso es muy importante. Le va a poner un montón de imágenes. Le puede poner una imagen de una tiña capitis. Entonces ustedes tienen que ver si tiene una placa única, si tiene múltiples placas y su agente etiológico, ¿no? Así más que todo. Le pueden poner también una onicomicosis. Y de acuerdo a cómo lo ven, puede ser lateral, ¿no? Puede ser, qué sé yo, distrófica total y demás. Entonces ustedes tienen que estudiar las clasificaciones clínicas de estas tiñas y si es que también de las otras micosis, pero ver por las imágenes, porque las imágenes, si ustedes tienen la guía, se van a dar cuenta que hay un montón de imágenes, ¿ya? Vean las imágenes, vean la clínica también de estas micosis y vean, compárenlo con la imagen. O sea, las imágenes lo que entran son de las tiñas auxiliar. No solo de las tiñas, de cualquiera de estas infecciones. El primer corte es hasta automicosis, creo, ¿ya? Sí, es hasta automicosis. Lo que me voy es que estudien, no solamente lean, sino también vean cómo es la micosis, las tiñas en sí, la tiña corpórea son placas escamosas, tematosas y tiene su imagen. En la imagen se ve como hay una placa rojiza con bordes más rojitos, ¿no? Entonces, así, en la automicosis igual se pueden poner una imagen de un oído que tienen ahí unos micelios, esa es una automicosis. O les pueden poner también una oculomicosis, un ojo que tiene una úlcera, ¿no? Entonces, tienen que ver las imágenes de las diferentes micosis. Así como también les puede poner imágenes de microcultivos. Ya deberían haber, bueno, ya avanzaron los que son los dermatofitos. Le va a entrar microsporium, le va a entrar solo los microsporium. O bueno, depende si lo avanzaron todos, pueden entrarles todos los dermatofitos. Pero hasta donde yo me acuerdo, normalmente es pregunta Microsporum canis, Microsporum gixo. Pero les puede poner imágenes de microcultivo. ¿Saben qué es un microcultivo? De los que hicimos en la caja Petri, ¿no? ¿Eso? Ajá, eso es un microcultivo. Y lo hacemos para ver los elementos de reproducción del hongo.
¿no ve? Le va a entrar entonces imágenes de esos microcultivos, también de las micosis. ¿Va a ser virtual el examen auxiliar? No va a ser Sí, virtual, presencial. todo va a ser presencial. O sea que o sea, los exámenes, o sea, van a ser a color, supongo, si va a mostrar a color y todo en los Va a ser a cultivos. color. Sí, va a ser a color. Entonces, no sé si tienen dudas con lo anterior, lo que les he explicado más que todo una introducción de las primeras clases, ¿no? Y ya lo que vienen las demás micosis, las dermatofitosis, que piedra negra, piedra blanca y demás, lo vamos a ver mañana. Pero Pero, igual es simplemente un resumen. El resumen lo tengo aquí. Yo se los voy a pasar en PDF. Yo ya tengo un resumen de estas micosis. Aquí están las tiñas. Entonces, ya se disculpa, de los cultivos que hablas, ¿eso es sí o sí en teoría igual o eso es en laboratorio? les puede preguntar también. No sé. Porque dijo que no vamos a dar laboratorio, solo teoría, nomás dijo. Eh, Además, el laboratorio no lo hemos visto bien.